querido amigo y hermano, que Dios te bendiga. Mi nombre es Ade Fernández y hoy queremos compartir una enseñanza que se encuentra en la Biblia a través del profeta Ageo, en el capítulo 1, versículo 2, que trata sobre la reconstrucción de la casa de Dios. Es importante que para este tiempo nosotros entendamos que la casa de Dios es necesaria reconstruirla. Quizás lo hemos tenido descuidado por mucho tiempo, pero hoy Dios nos llama a través de esta enseñanza a que podamos reconstruir su casa y ponerla en orden. Dice la palabra de Dios en Ageo capítulo 1, versículo 2: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y es necesario decirte que la casa de la que te estamos hablando en este momento, acá es la casa espiritual, no es una casa física como muchas veces la tenemos por costumbre, en el lugar donde nos reunimos para adorar a Dios como hermanos, un grupo de gente, sino que te estoy hablando de la casa de Dios espiritual, que es tu corazón. Es el lugar en donde Él ha decidido incorporar, habitar todo su poder, toda su deidad en un hombre, y ese eres tú. A través del Espíritu Santo dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces la presencia de Dios habita en nuestros corazones el día de hoy. Ahora nos llama la atención este versículo 5 que dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Claramente podemos observar que este pueblo estaba ocupado en sus propias comodidades, en sus propios afanes. Habían descuidado por un momento la casa de Dios, la tenían desordenada, la tenían vacía, estaba en ruinas la casa de Dios, porque ellos estaban pendientes de otras cosas. Quizás nosotros hoy podemos estar muy ocupados en muchas actividades y hemos descuidado la casa de Dios, y es por eso que hoy el Señor nos trae esta enseñanza y nos dice que meditemos en nuestros caminos para que podamos entender qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, que no está dando el resultado que necesitamos nosotros o que necesitamos para nuestra familia. Entonces, la razón por la cual este pueblo estaba pasando por un momento quizás de preocupación, porque dice el versículo 6 que ellos estaban sembrando mucho y recogían poco, comían y no se saciaban, bebían y no quedaban satisfechos, se vestían y no se calentaban, y trabajaban y lo que recibían de salario era como si le echaran en un saco con huecos. Entonces esta nación estaba pasando por un momento difícil, y la causa principal era esta, que tenían la casa de Dios en ruina. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a través del profeta Ageo, en una manera de exhortación, como una manera de prácticamente este versículo podemos interpretarlo como que Dios nos dice, hagan un stop, mediten en lo que está pasando, mediten en lo que está sucediendo, por qué no les está yendo tan bien como ustedes lo desean, qué es lo que está sucediendo con ustedes. Y es que vemos claramente la consecuencia de haberse descuidado de la casa de Dios. Y Dios le dice, meditad bien en vuestros caminos. Entonces, y ellos sembraban, dice la palabra, que sembraban mucho, pero cosechaban poco, hacían diferentes actividades, pero ninguna de estas les daba el resultado que ellos estaban esperando, ninguna de estas les daba el fruto final que ellos querían. Y esto tiene que ver, el sembrar, tiene que ver con el fruto del trabajo, la recompensa. Muchas veces nos desgastamos haciendo planes, proyectos, y tratamos de hacer miles de actividades como iglesia, como organización. En nuestra familia nos cansamos de trabajar, de aconsejar, de decir muchas cosas, de planear muchas cosas como familia, pero no vemos el resultado final, no vemos materializado el sueño que tenemos, porque hemos descuidado la casa de Dios. Y luego dice que comían y bebían. Esto tiene que ver con las necesidades que tenemos, tiene que ver con el alimento espiritual, tiene que ver con cómo nos estamos nosotros alimentando espiritualmente. La comida tiene que ver con la palabra de Dios,
y la bebida tiene que ver con el Espíritu Santo, que necesitamos saciarnos de Él cada día. Y llama la atención de que dice que ninguna de estas dos actividades que ellos realizaban se sentían satisfechos. El que comía quedaba con hambre y el que bebía quedaba con sed. Y es preocupante porque nos llama la atención, nos da una alerta de que muchas veces estamos en nuestras congregaciones y recibimos palabras, recibimos enseñanza, pero no quedamos satisfechos. Nos sentimos como que esa palabra no es para nosotros, como que lo que estamos escuchando no nos está llenando, no nos está alimentando, y comienza la gente a brincar de lugar en lugar buscando dónde llenar ese vacío, y allí es donde comenzamos a cometer errores, porque nos estamos alimentando quizás de lo que escuchamos en los medios de comunicación, de lo que escuchamos a través de nuestros amigos, de lo que nos dice la sociedad. Y entonces allí cometemos el gran error y nos vamos alejando cada vez más de lo que Dios quiere para con nosotros. Luego dice que se abrigaban, se vestían, pero no tenían el cobijo, no sentían la calentura. Y esto tiene que ver con el resguardo, el reposo, la tranquilidad que nos da el habitar bajo el abrigo del Espíritu Santo, bajo el abrigo del Altísimo, como lo dice el Salmo capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, esta parte de vestirse, esta parte de cobijarse, tiene que ver con la cobertura espiritual que nosotros necesitamos. Una cobertura no solamente de nuestros líderes, nuestros padres espirituales, sino una cobertura sobrenatural, una cobertura eterna, que es la que nos brinda el Padre Celestial. Luego vemos también que aquí habla sobre el jornal, el trabajo que estaban haciendo este pueblo. Todo lo que ganaban, toda la recompensa que recibían, no la podían disfrutar, no podían sentirse cómodos, porque todo lo que ganaban lo estaban perdiendo como si tuvieran un saco, un bolsillo o un hueco. Pero gracias a Dios que Él, a través de su misericordia, nos muestra el camino, la dirección, la salida para este terrible conflicto que entramos nosotros cuando tenemos la casa de Dios en ruina. Él, a través de su palabra, nos dice en el versículo 8: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y este subir al monte tiene que ver con una invitación que Dios nos hace, de que subamos a lugares espirituales, que nuestro nivel espiritual aumente, suba de nivel. Necesitamos encontrarnos nuevamente con Dios. Subir al monte tiene que ver con el reencuentro en la intimidad con nuestro Señor. El reencuentro que nosotros como familia tenemos que tener con nuestro Creador. En este tiempo de crisis en el que estamos atravesando, es necesario que la familia, que todos unidos nos podamos unir y buscar nuevas dimensiones, nuevas alturas. Necesitamos subir al monte, que como águila podamos remontarnos en la altura y conocer allí lo que Dios tiene planeado para nosotros. Luego vemos que dice traer madera, y la madera tiene que ver con la revelación de la palabra de Dios, tiene que ver con lo necesario que es para nosotros esa búsqueda en el escudriñar la Escritura, en recibir una palabra fresca, un rema de Dios, una revelación espiritual para nuestras vidas. Eso tiene que ver con ese fundamento que necesitamos para reconstruir una casa. Una casa sin fundamento bíblico no puede permanecer. Entonces nosotros necesitamos una palabra en la que nosotros permanezcamos, y esa palabra nos la da Dios a través de su Escritura. Y luego dice: así reedificar nuestra casa, la casa de Dios. El prefijo re tiene que ver con el volver al estado original. Y la Biblia a nosotros nos habla de la forma en la que nosotros podemos regresar al estado original con nuestro Creador. Dice que la podemos encontrar a través de el arrepentimiento y el perdón de los pecados, que lo encontramos por medio de Cristo y su sangre y la obra redentora en la cruz del Calvario. Así que la manera de regresar, de volver a reconstruir la casa de Dios, es arrepintiéndonos, pidiéndole perdón al Señor porque hemos descuidado su casa, y a través de ese gesto de fe podamos nosotros alcanzar nuevamente la restauración de la casa de nuestro Señor.
Y vemos también que dice, y pondré mi voluntad en ella y seré glorificado. Y te preguntarás, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para algunos es simplemente lo espiritual, lo eterno, lo que tiene que ver con la salvación, con los dones espirituales. Todo el mundo piensa que es solamente eso, pero hoy podemos decir también lo que dice Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, que la voluntad de Dios abarca todo lo necesario, todo lo que necesita el hombre, y tiene que ver tanto con lo espiritual como lo físico, lo natural. En este tiempo nosotros necesitamos también encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida y saber que lo natural, lo eterno, lo espiritual, la salvación la obtenemos, pero también necesitamos vivir en la tierra reposadamente, y necesitamos vivir en la tierra con una vida en abundancia, y eso solamente lo encontramos alcanzando la voluntad de nuestro Señor. Amén. Y entonces rápidamente podemos hablar de lo que es una consecuencia y quiénes somos los responsables de que esta situación la estemos atravesando como familia, como nación, como sociedad. Y el capítulo 1, en su versículo número 10, nos dice claramente que es por causa, la versión Nueva Traducción Viviente dice, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Y usted dirá, por causa mía, ¿por qué? Pues déjame decirte que el descuido que has tenido de la casa de Dios, o que quizás en un tiempo tuviste con la casa de Dios, es lo que ha traído para ti esta consecuencia de que ya no haya un rocío. El rocío es tipo del Espíritu Santo, que no tengas ese sentir, ese contacto con la presencia de Dios, y que la tierra no produzca un fruto. Nosotros somos como la tierra, que debemos producir frutos espirituales, y si no hay un rocío del Espíritu Santo en nosotros, entonces la tierra, que somos nosotros, no podemos producir un fruto espiritual que sea digno de la alabanza de nuestro Señor. Es por ello que nosotros hoy debemos entender que debemos rápidamente ocuparnos de las cosas de Dios. Este pueblo había dejado por mucho tiempo, por eso le dice, ¿es tiempo para ustedes acaso ya tienen el tiempo para ocuparse en mí? Ya descuiden todo, dejen a un lado todos los afanes, dejen a un lado todas las tareas diarias, y toma un momento para orar, toma un momento para escudriñar su palabra, de acercarte a Dios, de subir a nuevas dimensiones, de subir a las alturas con el Señor, para que puedas encontrar allí el refrigerio que tiene Dios preparado para ti. El versículo 11, y con esto quiero terminar, dice, yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, y una sequía que destruirá el grano, el vino, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre, y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Y esto tiene que ver mucho con, cuando nos habla del grano, tiene que ver con el alimento, tiene que ver con el sustento que necesitamos nosotros, tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando nos habla del vino, tiene que ver con la revelación nueva, la palabra nueva que Dios tiene para ti, la inspiración nueva que Dios trae para tu vida. Y el aceite tiene que ver con la unción del Espíritu Santo. Sin estas tres cosas, sin la unción del Espíritu Santo, sin el alimento, el sustento, la palabra, ni el Espíritu en nuestras vidas, entonces nosotros no podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros nos viviremos escasamente trabajando y haciendo diferentes actividades, diferentes cosas, pero sin ningún resultado satisfactorio. Entonces déjame decirte que Dios tiene grandes cosas para tu vida, y hoy oro porque sea un despertar en tu familia, sea un despertar en tu casa. Si has descuidado el altar de Dios, si has descuidado la casa de Dios, hoy puedas restaurarla y puedas encontrar